Bienvenidos al episodio 40 de A Quién Se Lo Cuento. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar este proyecto y juntos hemos llegado a 40 episodios de relatos fuera de lo común que nos han incitado al cuestionamiento y que nos han empujado a abrir nuestra perspectiva para poder integrar lo necesario y para poder seguir averiguando mucho de lo que no se nos da, mucho de lo que no se nos dice. En esta ocasión hablaremos de un fenómeno que un vidente experto en videncia remota anuncia, y esto tiene mucho que ver con todos los cambios que se están haciendo a nivel planetario. Él nos va a hablar de una activación que está muy próxima, que es un evento que no tardará más de 3 años en aproximarse al planeta Tierra y en detonar grandes cambios, tanto para el planeta como para nosotros mismos. Ya hemos venido de un proceso de muchos estímulos solares que están irradiando a nuestra Tierra y a nuestros cuerpos y que ha sido gradual. Poco a poco vamos a ir notando mucha mayor aceleración de este tipo de influencias a nivel planetario y por supuesto nosotros al habitar este entorno somos directamente susceptibles a recibir esta información frecuencial que muy probablemente persigue un cambio evolutivo en nosotros y una aproximación a una evolución en toda nuestra especie. Vamos a conocer el testimonio de Sébastien Martin, que asegura haber tenido una visión remota muy clara sobre lo que sucederá en el 2009 y cómo esto nos afectará biológicamente y evolutivamente a toda la raza humana. Voy a dar paso a la lectura de este interesantísimo relato. Mi nombre es Sébastien Martin, soy experto en visión remota y lo que les voy a compartir no fue solo una visión, fueron varias. Este es mi relato fuera de lo común. Al principio, eran fragmentos que no tenían sentido entre sí, hasta que entendí que no eran eventos aislados, eran etapas. Primero, vi una trayectoria, una órbita lejana, un objeto que no generaba miedo, sino una especie de preparación. No traía consigo un impacto, sino una modificación sutil en el campo que rodea la Tierra. En este momento, no sabía su nombre, pero después lo escuché con claridad. 3I Atlas. Entonces todo comenzó a encajar. En las visiones posteriores entendí que todo se está enfocando en Apophis. Este es un evento que cobrará atención en tan solo 3 años y tendrá que ver con lo que yo llamo la gran activación. Por lo que pocos comprenden es que ese evento no ocurre de forma aislada. No es un interruptor que se enciende de golpe. Es el punto culminante de una serie de ajustes que ya comenzaron. Atlas fue uno de ellos, no como evento mediático ni como amenaza visible, sino como una preparación energética. El llamado Apophis es, en términos científicos claros, un asteroide. No es un meteorito ni un cometa, y tampoco es algo desconocido u oculto. Ha sido observado, medido y estudiado durante años por astrónomos de todo el mundo. Lo que percibí para el futuro próximo de la humanidad en el año 2029 no fue un impacto físico, sino una alteración en la estructura vibratoria del entorno terrestre, como si algo hubiera calibrado el campo, como si hubiera alineado ciertos patrones invisibles para que algo más grande pudiera ocurrir después. Y ese algo más grande se llama Apophis. En una de las visiones más claras, vi ambos eventos como si fueran notas dentro de una misma secuencia. Atlas no era el clímax, era la afinación previa, como cuando un instrumento es tensado antes de que comience la música. Apophis es la nota que lo activa todo. Y entonces comprendí algo que no había entendido. La Tierra no está siendo impactada por estos cuerpos, está siendo sintonizada. Porque lo que está en juego no es el planeta, somos nosotros. Nos enseñaron a ver el espacio como algo muerto, frío, vacío, pero en las visiones el espacio se comportaba como un medio vivo, como un océano de información, y estos objetos, estos cuerpos, no eran simples rocas, eran portadores de frecuencia. Atlas preparó el campo, Apophis lo activará. Justo en ese momento fue cuando la visión cambió, dejó de ser cósmica y se volvió profundamente personal, pues me vi a mí mismo, pero no con un cuerpo físico, me vi como una estructura vibratoria, como una antena.
Entonces entendí algo que no puedes desaprender una vez que lo ves. Nosotros no generamos la realidad, la sintonizamos. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción no es más que la forma en que interpretamos una señal que ya está ahí. Pero durante siglos hemos estado limitados a una banda muy estrecha. Apophis llega a ampliar esa banda, y cuando eso ocurra, no habrá vuelta atrás, porque lo que cambia no es el entorno, es la forma en lo que lo percibimos. Pero también apareció algo más en las visiones, algo que al principio me costó aceptar. No estábamos solos en este proceso. Nunca lo estuvimos. Había presencia, observación, pero no en el sentido invasivo que nos enseñaron. Era más como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto en el que estuviéramos listos, y en ese momento está vinculado directamente con la frecuencia. Durante mucho tiempo pensé que el contacto extraterrestre dependía de tecnología, de naves, de distancias físicas, pero lo que vi rompió completamente esta idea. El contacto depende de compatibilidad vibratoria. Ellos no llegan cuando desarrollamos mejores motores, llegan cuando alcanzamos cierta coherencia interna. Y entonces, todo lo que había escuchado sobre semillas estelares dejó de ser un concepto abstracto y se volvió algo profundamente real. En las visiones, vi a personas comunes caminando por las calles, trabajando, viviendo sus vidas, y de pronto, algo en ellas se activaba. No era una transformación física inmediata, era un recuerdo, una especie de desbloqueo interno, como si dentro de ellos siempre hubiera existido una conexión, una identidad más amplia, y de pronto esa información se volviera accesible. Ahí lo comprendí. Las llamadas semillas estelares no son humanos especiales, son humanos con una conexión latente con otras civilizaciones, y Apophis actúa como una llave. Después del evento, esas conexiones se fortalecen, se vuelven conscientes, y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque la interacción con estas civilizaciones no ocurre como lo imaginamos. No hay aterrizajes masivos en plazas públicas ni discursos oficiales. La interacción comienza de forma silenciosa, íntima, telepática. En las visiones, vi a personas recibiendo información, no como voces externas, sino como conocimiento interno que aparece completo, sin traducción, sin interpretación. Y entonces, poco a poco, comienza el reconocimiento. Algunos humanos empiezan a identificar la frecuencia de ciertas razas extraterrestres, no por su apariencia, sino por la resonancia que sienten. Y así es como ocurre el primer nivel de contacto real, por afinidad. Vi diferentes tipos de civilizaciones interactuando con humanos, pero no de forma aleatoria. Había correspondencia. Algunos humanos conectaban con entidades de naturaleza más energética, casi lumínica, seres que no necesitaban forma definida y que transmitían información en bloques completos de conciencia. Otros con civilizaciones altamente tecnológicas, cuya evolución no fue tanto espiritual como científica, pero que alcanzaron una comprensión profunda del espacio-tiempo. Y también vi interacciones con conciencias colectivas, inteligencias que no operan como individuos, sino como redes, donde cada entidad es parte de una mente mayor. Pero lo más impactante es que no había jerarquías. No venían como superiores, venían como equivalentes, en diferentes etapas. Y la relación no era de dominio, era de renovación. En las visiones vi encuentros, no físicos al inicio, sino en estados alterados de conciencia, durante el sueño, durante estados meditativos, durante momentos de silencio profundo. Y poco a poco, esta interacción comenzaba a filtrarse en la realidad física. Tecnologías compartidas, conocimiento liberado, sistemas que antes parecían imposibles volviéndose accesibles. Entonces recordé algo que había visto antes: los laboratorios, la tecnología médica, y entendí que no todo ese conocimiento es humano. Parte de lo que será liberado después de este cambio tiene origen fuera de la Tierra, y no como un regalo, sino como una colaboración que siempre estuvo prevista, pero que dependía de una condición: que la humanidad alcanzara cierto nivel de frecuencia. Ese nivel está siendo preparado ahora. Por eso todo se siente acelerado. Por eso el mundo parece inestable. No es caos sin sentido,
es una reconfiguración. Atlas ajustó el campo. Los flashes solares están incrementando la carga. Apophis sincronizará todo. Y cuando eso ocurra, la humanidad no solo cambiará internamente, también cambiará su lugar en el cosmos, ya no como observadores, sino como participantes. Una especie que deja de estar aislada y entra en relación. Una especie que deja de buscar hacia afuera y comienza a recordar desde dentro. En ese momento, todo lo que creíamos imposible se vuelve natural. La comunicación sin palabras, la sanación sin intervención invasiva, la longevidad como estado base, la exploración no como conquista, sino como expansión, como debe de ser. Y quizá lo más importante, la elección. Porque en las visiones algo era completamente claro. Nada de esto será impuesto. Cada ser humano elegirá abrirse o resistirse, recordar o aferrarse. Pero incluso aquellos que no entiendan serán tocados por la frecuencia, porque esto no es un evento externo, esto es un llamado interno. Y ya comenzó. Esta es una hipótesis muy interesante que me pareció que valía mucho el poder explorar y conocer. Sébastien Martin, según su experiencia en visión remota, es alguien que ha sido de alguna manera entrevistado por divulgadores como la plataforma que todo el mundo conoce como con el nombre del planeta, para no hacerle propaganda, ya sabrán cuál es, y ha tenido intervenciones muy interesantes en donde nos da la oportunidad de estar abiertos a recibir información que sí sea esperanzadora, por este tipo de gente que tiene la sensibilidad de percibir estas posibilidades. Pero hay algo que es muy importante: la sintonía que tiene nuestra atención. ¿A dónde va dirigido nuestro foco? Lo estamos dirigiendo a un presente y a un futuro mucho mejor a corto plazo. Y lo vamos a lograr quitándole energía a todas las cosas negativas, densas y arcaicas que intentan a toda costa robarnos nuestra atención. Porque eso es. Está muy bien tener estos mensajes que sean esperanzadores de alguien que fue capaz de percibir esta línea de tiempo, pero está en nosotros poner nuestra atención ahí para un cambio, para una evolución, para algo que es mucho mejor de lo que conocemos hoy. Pero eso implica quitarle nuestra energía y nuestra atención a las cosas negativas para dárselas a todo lo que esté en nuestras manos que pueda ser positivo. Otra cosa muy importante, como lo mencioné, es no estar esperanzados a un evento aislado para que comience nuestro cambio. Lo tenemos que hacer desde ya en nosotros mismos, en el cultivo de nuestra atención hacia cosas mucho más positivas, como lo acabo de mencionar, y en servir desinteresadamente por un bien común. Pero primero, puliendo a nuestro ser individual y sobre todo, independientemente de los sucesos, jamás esperar que nada venga y nos salve. Ni un asteroide, ni una nave, ni un mesías, ni seres extraterrestres. Aunque tengan una conciencia y una evolución aparente superior, porque nosotros ya somos todo eso y más. Solo que debemos de irlo reconociendo detrás de todas las distracciones que se nos presentan, porque estamos muy estimulados. El tiempo es ahora, y sin duda lo que nos espera es maravilloso, pero puede comenzar a hacerlo desde este preciso momento, aquí y ahora. Si empezamos a observar nuestro propio ser en proceso, trabajando para mejorar cada día y actuar como quisiéramos que esta realidad funcione siempre, ahí es donde tiene que ir nuestra atención. Debemos ser capaces de entender que la llave está en nosotros mismos y que ciertos eventos solamente van a facilitar el tránsito que ya está activo en su proceso, igual que nosotros, porque desde ya estamos siendo objeto de evolución, objeto de cambio, y este paradigma que tenemos prácticamente a la altura de la puerta, por así decirlo, ha comenzado desde hace ya varios años, solamente que cada vez se intensifica y se acelera más este proceso. Así que estos estímulos como las llamaradas solares, como el paso de ciertos cuerpos espaciales y sobre todo la energía y el ajuste vibracional y frecuencial del planeta nos empuja a nosotros a tener este mismo equilibrio y a ir acompañándolo a este entorno con nuestra subida de frecuencia.
Ahí es en donde tenemos que enfocarnos para poder visionar un mundo que deje muy por de lado la dualidad y las cosas densas pierdan un poquito de atención y fuerza para dárselas a cosas, sucesos, relaciones, actividades, salud de alta frecuencia. Si llegamos a ese punto, creo que vamos a descubrir que mucho tiempo vivimos negados de todas estas posibilidades y afortunadamente esto se va a ir haciendo innegable y el tiempo nos lo va a ir demostrando. Así que espero que hayan disfrutado de este relato, de este experimentado visionario, experto en visión remota, que en su capacidad alcanzó a ver esta línea de tiempo, en donde en el 2009 seremos objeto de influencia de este cuerpo que pasará muy cerca de la Tierra y que terminará de activar lo que muchos otros sucesos han venido preparando en nosotros. Y como siempre lo digo, no estemos esperanzados a que alguien venga, nos salve y nos active. Trabajemos desde ahora para que podamos y seamos capaces de recibir los cambios de manera armónica, fluida, y podamos progresar desde aquí, desde donde estamos, con lo que tenemos. Eso es lo importante. Ya saben que se pueden suscribir gratuitamente, activar las notificaciones para que nunca se pierdan un estreno de este canal, y si nos gustan apoyar convirtiéndose en miembros de A Quién Se Lo Cuento, van a recibir material especial, contenido especial exclusivo para los miembros que apoyen esta producción, para que podamos seguir adelante y cada vez abramos más y expandamos más esta maravillosa conciencia y este poder y soberanía interna que portamos, porque es todo nuestro derecho. Nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento. Todo el amor, todo el poder.